inteligencia. Eso es una cuestión siempre antropomórfica. Uno tiene que descubrir esa, en primer lugar, esa circunstancia o ese hecho, por decir. Porque realmente cuando uno, no sé, va a aplicar a los animales esa cuestión de la astucia, naturalmente está tratando de comparar y acomodar el comportamiento de ellos con el que le es propio al ser humano. Pero naturalmente esa es una comparación y un paralelismo que significa antropomorfizar a los animales que no tienen posibilidad de discernir, de diferenciar entre lo que es la astucia y la inteligencia. En realidad, cuando vos decís que la inteligencia no lo es todo, ¿verdad? Estás más o menos separando la astucia de la inteligencia. En realidad, digo, esa es una cuestión que tenemos que pillar en primer lugar de qué manera vos haces esa separación o esa diferenciación para poder justamente captar el significado que tiene eso que vos decís que la inteligencia no lo es todo. La inteligencia, desde la perspectiva que tienen las enseñanzas de sabiduría, las enseñanzas espirituales, fundamentalmente, en realidad es la creadora de toda la realidad misma. O sea, inteligencia es igual a conciencia. Inteligencia es creatividad sin límites. Ese es el sentido que se puede dar, al menos en el contexto de la filosofía y la espiritualidad que escudriña la realidad de la vida, del mundo, de la naturaleza. Entonces, en ese contexto se puede afirmar la inteligencia lo es todo, porque la inteligencia y la conciencia son una y misma cosa, en ese contexto, ¿verdad? Entonces, en realidad cuando decía yo que el grado de evolución se mide por la inteligencia y estaba trayendo a la memoria, tratando de recordar lo que dice Isaac Asimov en el comienzo mismo de su libro Introducción a la Ciencia, ¿verdad? Que abarca justamente todas las ramas de la ciencia, ¿verdad? Él dice que, voy a decir con mis palabras, el cerebro, no recuerdo bien si se refería al cerebro humano, pero Sí, el cerebro humano, el cerebro humano es el pedazo de materia más complejo. exactamente, el pedazo, o sea, no sé, no sé si dice pedazo, pero algo parecido, ¿no? El, digamos, un, ¿cómo podríamos decir de otra manera la palabra pedazo? Pero en realidad esa es otra, ese es el sentido, Porción de materia. la porción de materia más compleja que existe en el universo conocido, digo. Entonces, si se refería al cerebro humano, ya te darás cuenta hasta qué punto es mucho más complejo eso, ¿verdad? Que lo que puede tener, por ejemplo, el cerebro de un mosquito. Vos y tus hermanos a veces se tildaban unos a otros de que tenían cerebros de mosquito cuando se querían, digamos, estar hinchando, como se suele decir. Entonces, esa perspectiva, indudablemente, o sea, estas cosas que estamos considerando en torno a los mosquitos y en torno a toda esta realidad, te voy a decir que tiene que ver con la vida en el planeta, es una cosa realmente inabarcable para una sola mente. Y nosotros en forma fragmentaria nomás conocemos eso, los científicos que se van, digamos, especializando, van registrando incluso, científicos o no científicos, van registrando y uno no lo tiene en mente momento a momento. Lo que uno tiene en mente momento a momento es el pensamiento del aquí y ahora, lo que está pasando, ¿verdad? Y
en definitiva, lo que está pasando es también lo que estamos pensando en relación con el pasado, con el futuro, con todo lo que pueda venir a la mente, ¿verdad? Como ese algo que es el proceso de cognición que permite justamente el conocer. El conocer significa conciencia, noción es conocer, ¿verdad? Y de esa conciencia viene esa mente que se le llama proceso de cognición, o incluso los hindúes le llaman el órgano de cognición. Entonces, en realidad es una cosa parecida. Ellos le caracterizan como órgano independientemente de que esa es una cuestión que funciona también en el cuerpo, ¿verdad? Y aunque sea un órgano no situado en una parte concreta del cuerpo o del organismo, en realidad ellos le llaman órganos y órgano a la mente. Antakarana justamente le llaman, ¿verdad? Y está compuesto de una serie de, diríamos, procesos también, ¿verdad? Entonces, en realidad, la evolución implica comprender que el crecimiento de esa inteligencia que se puede llamar existe intrínseca en la vida. Ese crecimiento se aprecia por medio de la ciencia hoy día, que constata esa evolución que se ha operado desde hace miles de años, o sea que varios miles de millones de años luego, ¿verdad? Entre 3.500 y 4.000 millones de años en el planeta. Entonces, esa perspectiva, yo diría que el tema de que los mosquitos, ¿verdad?, pudieran tener esa astucia o esa sinvergüencía, ¿verdad?, en realidad es una manera de atribuirles algo que nuestra mente, te voy a decir, equipara con las maneras de funcionar que tenemos nosotros, lo cual ellos no tienen, ¿verdad? Ellos actúan instintivamente, empujados seguramente por sus tendencias vitales, ¿verdad? Y vienen a mordernos, vienen a chuparnos la sangre. Lo que yo digo con el tema de la inteligencia no lo es todo. Justamente me refiero al ladrón, que es un individuo extremadamente astuto, yo diría. Pero, ¿por qué? Porque como había comparado, lo comparo con un mago, ¿verdad? Que mueve la atención de tal manera que la gente está distraída mientras él hace su trabajo. Y el cual es robar, ¿verdad? Entonces si vos decís, bueno, es inteligente, porque no se le pilla, no se le agarra. Puede decir también eso puede ser un uso válido de la palabra inteligencia, ¿verdad? Pero ahí entra la distinción, porque el ladrón es solamente inteligente mientras no se le agarra, y cuando se le agarra ahí se acabó su inteligencia, ¿entendés? Pero si vos pensás bien otra vez, decís, bueno, si sos realmente inteligente no estarías robando en primer lugar, ¿verdad? Yo estoy hablando de un ladrón profesional, ¿verdad? No de la gente que roba por hambre y por necesidad y por pobreza, por las tragedias de la vida, ¿verdad? Gente que profesionalmente, embaucadores, gente así. Y hay algunos incluso, o sea que esta gente que arman estos negocios y eso, o sea, ladrones de guantes blancos, ¿verdad? En este caso no los políticos, sino así, gente que profesionalmente arman negociados, ¿verdad? Los cuales otra gente entra y se le chupa todo el dinero, ¿verdad? Entonces vos podés decir que ese es un uso de la inteligencia también, pero yo hago esa dimensión moral, es a lo que yo aplico la astucia, porque no robarás, ¿entendés? Eso sería ¿entendés? Y es válida esa distinción. Esa es la manera. Por eso digo, tenemos, pero como vos
dijiste a continuación, la inteligencia no lo es todo. No, y en ese sentido. Pero en ese sentido es válida, pero lo que hay que acotar a eso para que pueda esclarecerse, diríamos, es que en el ser humano, de hecho, la inteligencia es limitada nomás. Eso es lo que tenemos que comprender. La inteligencia ilimitada pertenece a la conciencia única, omniabarcante, que alberga a toda otra inteligencia que exista en el cosmos, ¿verdad? Eso es lo que se puede decir, porque ahí también hacemos una distinción. Nosotros, en verdad, nuestra inteligencia como seres humanos no es infinita, ¿verdad? La otra inteligencia es infinita, pero de ella nos viene esta inteligencia limitada o finita, que también nos permite precisamente discernir la verdad de las cosas, la realidad, cómo es, ¿verdad? Conocer y poder vivir, o sea, desenvolvernos y desarrollarnos en este cosmos, en este universo creado justamente por la inteligencia. La inteligencia es la que crea este universo, porque precisamente la inteligencia es esa aptitud para crear lo que fuere, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, si miramos también, te voy a decir que el ladrón, por decir, tiene inteligencia. Su astucia misma consiste en una manifestación de la inteligencia. En realidad es la inteligencia limitada que existe en el ser humano, pero no desarrollada en esa forma que vos decís, que permite incluso darle una cualidad moral, si se quiere, ¿verdad? Esa es la diferencia. No hay... Por eso te digo que el tema de la inteligencia, de que el cerebro humano es un pedazo, porción de materia más complejo que hasta ahora hemos... Que se conozca en el que universo se conocido, conozca, ¿verdad? claro. Que existe que en el universo conocido, como dice. Como dice Asimov, y por eso te digo, yo sospecho incluso que los delfines, porque los delfines por ejemplo tienen una mayor densidad cerebral que la nuestra. O sea, lo que significa eh, que ellos tienen el cerebro más grande, guardando la proporción. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? No veo nada. ¿Eh? Ah, plata. Ah, sí, andate, ¿no? Hay que pagarle. Andate, hermano, tranquilo. Porque yo no me dijo nada. Ya agarró toda nuestra atención.